Imagina que naciste 200 años en el pasado. Después de pasar una vida sin derechos, se proclama la independencia del Perú. ¿Estarías orgulloso de lo que somos ahora? Si bien es cierto, el Perú es un país megadiverso, con la mejor gastronomía del mundo, ciudadanos patriotas y un sinfín de culturas desde la sierra hasta la selva. ¿Cómo no estar orgulloso del Perú? Sin embargo, en estos 200 años de independencia hemos atravesado muchos retos y logrado varios objetivos. El día de hoy, Karin Mendoza, Stephanie Vázquez y mi persona, Luisana Manzanilla, queremos hablarte un poco más sobre ello. Comenzaremos hablando sobre los desafíos que afronta el Perú. Como principal desafío tenemos la deserción escolar. A pesar de que la educación es libre y gratuita, no todas las regiones del Perú tienen acceso a una educación digna. Debido al alto nivel de pobreza, muchos jóvenes de provincia deben dejar sus estudios a temprana edad por diversos motivos. A continuación, presentamos un gráfico sobre las principales razones por las cuales se presenta esta situación, el cual se realizó en el año 2020. Podemos observar que los problemas económicos llevan un 70% en las estadísticas, y podríamos deducir que la pobreza que se vive en las provincias influye exponencialmente en esta situación. Actualmente, de acuerdo con Minedu, a julio de 2020 se estimó que la deserción en primaria se incrementó del 1.3 al 3.5%, equivalente a 128.000 estudiantes, y en secundaria pasó del 3.5 al 4%, correspondiente a 102.000 estudiantes. La violencia contra la mujer en el Perú. La violencia necesita del poder para dominar y de la licencia social para perpetrarla y sostenerla en el tiempo. La dominación es el uso del poder sobre el otro sujeto, donde la violencia es el mecanismo de control para mantener el poder y privilegio de ejercerlo. Las mujeres en todas las etapas de nuestra vida hemos vivido o seguimos viviendo diferentes formas de dominación que se manifiestan en relaciones personales o sociales. Una característica de fondo de la violencia de género en las mujeres es su manifestación en el ámbito privado y público. Por ejemplo, el acoso sexual en espacios públicos restringe el derecho de libre tránsito de la mayoría de mujeres, en especial de adolescentes y jóvenes. De acuerdo a una encuesta realizada en 2013 por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica del Perú, en 19 regiones, 7 de cada 10 mujeres manifestaron haber sufrido al menos una modalidad de acoso sexual callejero. Esta misma situación se repite en la región metropolitana, donde 9 de cada 10 mujeres en Lima y Callao sufren de acoso presentado en silbidos, ruidos molestos, piropos o tocamientos indebidos. Respecto a los espacios privados, en el Perú el 60% de feminicidios ocurren en el hogar, de acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, por lo que aumenta el riesgo en mujeres y niñas. Actualmente, el Estado peruano está liderando importantes esfuerzos para frenar esta violencia doméstica durante la crisis sanitaria. A 23 días de que se decretase el estado de emergencia, se atendió más de 8.000 llamadas a través de la línea 100, unas 360 llamadas cada día, además de trasladarse a 36 personas a hogares de refugio temporal y atenderse a 43 mujeres víctimas de violencia sexual. Sin embargo, la acción de gobiernos locales también resulta indispensable y por mucho necesarias. La lucha contra la pobreza en el Perú. Entre los años 2000 y el 2016, el Perú tuvo un importante progreso económico, con un crecimiento promedio anual del PBI que fluctuó entre el 5.6% y el 4.6%. Durante este periodo, la pobreza disminuyó de manera notable, lo cual generó reconocimiento internacionalmente. Sin embargo, ya desde el año 2015 se observaba una clara desaceleración en el ritmo de reducción, habiéndose prácticamente estancado desde el 2018. Los avances alcanzados fueron insuficientes, persistiendo importantes brechas en condiciones de vida, como área de residencia, etnicidad, género, discapacidad, entre otros. Actualmente, según la UNICEF, en el 2020, el Perú retrocederá una década en la reducción de pobreza, volviendo a niveles desde 2010. Siguiendo con esas predicciones, la pobreza se incrementará en un 30,3%, es decir, más de 3 millones de personas caerían en pobreza, de las cuales 1.2 millones serían niños, niñas y adolescentes. Asimismo, la pobreza extrema ascendería a un 6.3%, duplicando el valor del 2019.
Por ello, dentro de una agenda hacia los objetivos del Perú al año 2026 se encuentra la erradicación de la pobreza extrema como uno de los principales. Pero, hey, no todo tiene por qué ser malo. A continuación, presentaremos los logros que hemos alcanzado con el pasar del tiempo. Como primer logro tenemos la libertad y los derechos. Quizás para nosotros es muy común hoy poder expresar nuestra opinión, tener acceso a un trabajo y sueldo digno, o el simple hecho de tener derechos. Hace 200 años, nuestros antepasados lucharon y murieron para que podamos gozar de todos estos derechos. Que nuestro voto hoy en día sea considerado, tengamos acceso a la salud pública y poder obtener nuestros bienes, es un logro de la independencia y algo que debemos mantener y valorar. Formalización de los peruanos y más oportunidades de trabajo para generar oportunidades laborales bien remuneradas y crecimiento en todos los sectores del país. El gobierno busca llegar a un consenso entre sindicatos, trabajadores, empresas y empleadores, tras participar en el relanzamiento del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, CNTP. El gobierno destacó la importancia de dar en el país un gran salto y facilitar una formalización laboral que sea beneficiosa tanto para los trabajadores como para las empresas. Entre estas ventajas, los trabajadores formalizados podrán acceder a seguros, pensiones y otros beneficios laborales, mientras que las empresas tendrán la posibilidad de recibir créditos comerciales. El mejoramiento de inversiones en el Perú. El viceministro de Transportes del Perú, Paul Caiguaray, determinó que la construcción de carreteras y el mejoramiento de los puertos permitirán reducir los costos logísticos de los principales productos de exportación y de comercio interno, con el fin de mejorar su posición en los rankings internacionales de competitividad. Para lograr este objetivo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones trabaja en 3 ejes bajo la visión integral de la implementación de corredores logísticos. El primero está referido a la mejoría de la infraestructura de transporte. Un ejemplo de ello es el programa ProRegión, que contempla la construcción de 15.000 kilómetros de carreteras para garantizar el transporte de mercancías desde el centro de producción o acopio hacia los corredores logísticos o vías nacionales. El segundo eje consiste en la mejora de los procesos y trámites documentarios. Existe una cartera de 11 proyectos de modernización portuaria que actualmente vienen mejorando sus infraestructuras y equipamiento, de los cuales 9 estarían cumpliéndose en el 2021. Gracias. Como peruanos, nos orgullecemos de los logros del Perú y debemos comprometernos en superar los desafíos que obstaculizan nuestro éxito. Esperamos contar contigo. Muchas gracias por tu atención.